Bueno, esas son las preguntas. La uno dice, define tu experiencia en las Islas Malvinas en una frase. Algo que nos quieras contar, cómo fue, cómo lo sentiste vos. Bueno, bueno, yo primero me voy a presentar porque yo me llamo Alejandro Marcelo Corso, pertenecí al Regimiento de Infantería 25 con asiento en Chubut. Fue el primero que pisó las Islas Malvinas, o sea, el regimiento, con un grupo de soldados anfibios, tomaron las Malvinas. Y bueno, nosotros fuimos para allá. Y la pregunta que me dijiste, Define tu experiencia en las Islas Malvinas en una frase. sí, no sé cómo decirte, mi experiencia fue positiva, todo positivo, porque fuimos a defender la República Argentina, todas las instituciones que formaron a la República Argentina, que fueron las que nuestros próceres crearon, así que fuimos con todo el orgullo de ser argentinos y defender nuestra tierra. La otra dice, ¿cómo fue la reincorporación a la vida cotidiana luego del acontecimiento? Bueno, eso fue más duro. Más duro, me imagino. Sí, porque Zaineldin, por ejemplo, fue mi jefe en el regimiento de infantería, en el año 81, yo soy un soldado viejo, yo tuve un año más de experiencia que los demás, nos preparó para una guerra y él siempre nos dijo de que íbamos a entrar en combate y que quería una tropa bien disciplinada. Así que tuvimos un año muy duro en cuanto a entrenamientos, de armamento y vestimenta, que luego en Malvinas, en la guerra, me salvó la vida, porque fue algo impresionante. Y bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí. Después, cuando vos volviste a tu vida, ¿te fue difícil? Claro. No sé si tuviste capaz, hemos escuchado que han tenido pesadillas, quizás tienen ciertos traumas de la guerra que pueden afectar, obviamente. Por ejemplo... Sí. O sea, sí. Yo me quedé, Zaineldin nos preparó para la guerra, pero no nos prepararon para la vuelta. Claro. Yo, por ejemplo, de estar en el infierno, en una semana, yo estaba en mi casa, comiendo con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, y bueno, en los primeros tiempos no noté nada, lo que sí yo notaba de que tenía mucha fatiga, que al transcurrir de los años, hablando con militares, yo tenía un estrés postraumático crónico y se manifestó muy duro al pasar muchos años, pero claro, era algo interno que nosotros teníamos, que todos los veteranos tienen, y nada más que a veces se les manifiestan a uno y a otros se les manifiesta de otra forma. A mí se me había manifestado de que yo no podía dormir a la noche. Volvía de trabajar muy cansado, comía, me acostaba a dormir tipo 10 de la noche, 10:30, y a las 12 de la noche abría los ojos y hasta las 7, 6 de la mañana yo no podía dormir. Eso transcurrió durante muchísimo tiempo, pero yo no sabía por qué me venía eso. Me venía Malvinas todos los días, la noche, qué había hecho, qué no había hecho, qué había dejado de hacer, discursos ante la tropa, sí, y bueno, hasta que se reventó mi estómago. Entonces terminé con militares, con psicólogos, psiquiatras, me medicaron, me empezaron a medicar, empecé a dormir mejor, empecé a ver la realidad de otra forma y salí adelante. Por intermedio de mi familia también, porque es muy importante la familia, claro, en estos casos. Sí. Mi mujer, mis hijos, cuando a mí me atacaba, que me mandaba a la cama,
todos callaban, nadie preguntaba y todos colaboraban. Eso fue muy importante. Y se manifestó en muchos veteranos de guerra porque nosotros fuimos abandonados. Nosotros volvimos de la guerra y fue una pelea que nosotros tuvimos continuamente con el gobierno, con la parte política, porque la parte de la sociedad nos ama. Nosotros habíamos empezado a los pocos años en hacer desfiles los 25 de mayo, Día de la Bandera, 9 de julio, todo, y participábamos de los actos y participábamos en desfiles que nos daba vergüenza ir a los desfiles. A mí me daba vergüenza, porque yo digo, ¿qué pensará la gente? Pero la gente, el pueblo nos aplaudía a nosotros. El pueblo entendía una realidad que el gobierno nos había puesto en otro lugar. Claro, o sea, les hicieron creer que su esfuerzo no había valido la pena, y nosotros la verdad que tomamos eso con mucho orgullo, o sea, fueron a defender a las Malvinas, obviamente. Cada 2 de abril de los actos de la escuela siempre están, recordamos las Malvinas, los soldados, nuestros héroes. Muy bien, y muchísimas gracias, y muy bien lo hacen. Y hubo, por ejemplo, de tiempo para ahora hubo 600 suicidios, así que fue muy duro la parte esa. Algunos salieron porque estaban en buenas familias, o familias que comprendieron, y otros a lo mejor no han tenido eso que tuve yo, por ejemplo, y terminaron con su vida. Claro, vos que después de la vuelta de Malvinas, a los años, ahí, o sea, te diste cuenta por lo que estabas pasando, necesitas ayuda familiar, cuando necesitas ayuda psicológica, de psiquiatra, bueno, muy importante obviamente la familia, supongo que eso te ayudó muchísimo a, nada, podés estar haciendo esta videollamada ahora. Sí, hace pocos años, hace muy pocos años que empecé a vivir de vuelta, porque estaba mal del estómago, muy mal del físico, de cansancio, del estrés. Sí, bueno, el cuerpo manifiesta todo eso que te pasó por eso. Es una enfermedad silenciosa que te mata, y no te das cuenta, porque no sabes que estás enfermo, hasta que encontrás con gente adecuada, que sabe lo que te está pasando, como yo fui con militares que se fueron a hacer, ¿cómo te puedo decir?, a interiorizarse en Norteamérica con la guerra de Vietnam, que era muy parecida a la guerra, que fue muy parecida a la guerra de Malvinas, como volvieron los soldados de la guerra. Entonces fue más o menos, entonces sabían los temas que tocaban y sabían con los arranques míos y ya conocían todo lo de otros soldados. Entonces sabían lo que me tenían que dar. ¿Y considerás que la sociedad ahora en estos últimos años empezó a reconocer más a los veteranos de Malvinas o apenas volvieron de la guerra? La sociedad siempre, la parte civil de la sociedad siempre. Recién ahora, miren lo que les voy a decir. Hace 15 días o 20 días tuvimos la suerte de que el gobernador de Córdoba nos atienda. Fíjense, hace 15 días. 40 años, hace 15 días. Sí. Después nosotros golpeamos la puerta de la gobernación de Córdoba un montonazo de veces para decirles los problemas que estábamos transitando los veteranos de guerra, porque eran muchos. Aparte de la asistencia médica, que tampoco tenemos, que se tiene que poner todo más a tono, y el tema de vivienda también, que jamás tuvimos, y el tema de laboral, que tampoco tuvimos. O sea, a nosotros nos descartaron. Desde la época, cuando entró Alfonsín, fue el olvido máximo que tuvimos los veteranos de guerra, porque ellos nos querían juntar con los montoneros y con todo lo peor del ejército lo que pasó en esa época. Entonces nosotros nos adjudicaron como que era una continuación de los militares con la toma de Malvinas y con todo eso. Entonces pasó eso, y después, cuando se acuerdan, bueno, ustedes no lo vivieron a eso, pero cuando hubo un levantamiento militar, cuando estaba terminando el gobierno de Alfonsín, que lo sacaron a Alfonsín que entró Menem, ahí hubo un pacto entre los militares y Menem, de haber sido que fue quien nos jubiló, para que recibiéramos una jubilación de veteranos de guerra. Y recién ahí, a los 10 años de haber vuelto de Malvinas, o sea, que se había pasado de todo, recién ahí nos dieron un miserable peso. Sí, cuando se comunicó el gobernador de Córdoba, ¿por qué razón fue? O sea, que pudieron. Porque está interesado en conocer todas las problemáticas de los veteranos de guerra. Ya tenemos una parte en el cajón prácticamente, bueno, por lo menos ecuatoriano. Acá tenemos una pregunta que dice: ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la sociedad sobre los hechos vividos en el combate? Sí, muy bueno. A mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes lleven la bandera bien en alto de la República Argentina, canten el himno nacional como se debe, participen de las asociaciones civiles de la República Argentina. Me parece muy bien. Tenemos... bueno, esta es media similar con lo que ya nos contaste, que dice: ¿cómo ha afectado tu experiencia en el combate, tu vida diaria y tus relaciones personales? Porque viste que por lo general, cuando una persona está mal, suele como llevarse mal con otros por un problema interno que tiene. Quizás, no sé si te ha pasado. En mi caso no pasó eso. Yo me comporté siempre bien con mis compañeros, con mi mujer, con mis hijos, con toda la sociedad. O sea, no tuve nunca ningún problema, siempre agradable. Pero el tema venía por dentro mío. Claro. Era una guerra aparte que yo tenía. Claro, una guerra interna, se podría decir. Exactamente, era una guerra interna, que se manifestó después con el estómago, con mi estómago. Claro. Sí. Y las luchas internas, las luchas mentales son las más difíciles de superar, se podría decir. Sí, porque vos no crees que estás enfermo. Claro. Vos estás bien, hasta que no pasa algo que te debilita el cuerpo. Claro. ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia? Bueno, acá dice si te sentiste consentido por ellos o por otra persona. Igual, vos nos contaste que tu familia te apoyó bastante en esa situación, así que supongo que el reencuentro fue... El reencuentro fue muy lindo. Muy, muy emotivo. Muy emotivo, sí. Porque, bueno, mi mamá tenía una enfermedad muy seria,
tenía un cáncer de mamas que mi mamá, por ejemplo, tuvo miedo y se dejó estar, y el cáncer de mama terminó con su vida. Algo que le voy a decir a ustedes, las mujeres, por ejemplo, que siempre háganse ver todos los años. A lo mejor a su edad no, pero de acá a unos años ustedes van a crecer y háganse las mamografías y todo eso, porque salva vidas, porque apenas encontrás y detectás esa enfermedad es muy fácil de arreglarlo, o sea, tiene solución. Si vos te dejas estar, no. Y bueno, ahí pasó eso. Yo cuando estaba en Malvinas, mi mamá me llamó por teléfono, Malvinas, porque mi mamá estaba atravesando esa enfermedad y tenía toda la familia alrededor de ella. Y yo tenía un tío que era médico y tenía una paciente que tenía un militar en Ushuaia, y por ese militar le dio las coordenadas de los radioaficionados. Entonces, unos radioaficionados de Bolívar, provincia de Buenos Aires, que mi mamá estaba ahí, lograron comunicarse conmigo en Malvinas. Mi mamá quería saber cómo estaba yo. Y La verdad que una suerte. me fueron a buscar al pozo y les dije, yo de acá no me muevo, díganle a mi mamá que estoy muy bien y que ya nos vamos a ver dentro de poco. Y bueno, así que imagínate vos el reencuentro, ¿no? Sí. Que hubo en la familia cuando yo llegué, me acuerdo, 2:30 de la mañana a Bolívar, y mi mamá se había venido para acá porque creyó de que yo iba a venir por Córdoba y me vine por Buenos Aires, de Sarmiento, ¿no? Así que cuando yo llegué a Bolívar, mi mamá llegó a Caria, que estamos a 400 kilómetros. Bueno, obviamente lamentamos la pérdida de tu mamá, pero qué bueno que fue que al menos la pudiste ver cuando volviste de Malvinas, pudiste hablar con ella. Mi mamá me quería ver. Mi mamá me quería ver. Yo, por supuesto que también, sí, pero el deseo de ella era verme a mí, a ver cómo estaba. Y sí, era más profundo. ¿Cómo pudiste sobrellevar las pérdidas de las personas con las que estabas combatiendo, o cómo fue reponerse en ese momento? Eso en el momento prácticamente no se siente, porque uno está en una situación muy difícil. O sea, yo voy a dar la vida por mi compañero y mi compañero va a dar la vida por mí. Después veremos qué pasa. Nosotros en el regimiento tenemos 12 muertos. Uno de los muertos es Roberto Esteves, que le dejó una carta al padre, que se las recomiendo que la lean. Roberto Esteves Toto, que es de Misiones. Tenía 23 años, yo tenía 20, y era un jefe que yo tenía inmediato, y nos habíamos hecho medio, no amigos, pero éramos éramos compañeros. Compartían momentos, quizás se llevaban bien, tenías un cierto aprecio. Teníamos feeling. Claro. Se hablaba poco. O sea, no se habla ahí, se habla poco, se hace más por señas que por otras cosas. Pero te entendías. Les recomiendo que lean la carta que dejó Roberto Esteves al padre antes de ir a Malvinas, que se la dio a un soldado que se quedó acá, y si a él le llegaba a pasar algo, que le entregue la carta al padre. Era teniente primero, misionero. Vamos, anótalo lo de la carta. Pero es corta, la carta es corta, pero va a ser un resumen de la energía que nosotros pusimos en Córdoba, en las Malvinas. ¿Conoces algún compañero de guerra que haya experimentado síntomas de estrés postraumático después de la guerra, como flashback, pesadillas o ansiedad? Y si te sucedió a vos, que bueno, nos contaste que eso, que no podías dormir, que era un estrés postraumático crónico. No conozco, porque ese tema entre nosotros no lo hablamos. O sea, okay. Eso es personal. O sea, si, qué sé yo, podés dar algunas pautas, pero es muy difícil que tus compañeros te lo detecten. Eso pasa por personal y por gente idónea en el tema. Bien. ¿Y qué recuerdos específicos esta es la última? ya te podemos dejar en tu... ¡Ay! No, porque también entrevistamos a otro excombatiente y que justo el mismo día del cumpleaños se tomó el tiempo de hablar con nosotros, me había confundido. ¿Qué recuerdos específicos de la batalla han quedado grabados en tu memoria? Si es que querés contestarlo, obviamente podés evadirla. Recuerdos tengo mucho, y zafé de dos. Zafé de dos una vez que veníamos del pueblo, que nos fuimos a bañar, que nos atacó un Harrier al camión que veníamos, que iba a bombardear el aeropuerto. Yo estaba en el aeropuerto y bueno, me acuerdo que yo creo que debo haber hecho 3 kilómetros en 2 segundos, con todo el equipaje puesto encima, y no me ganaba nadie en carrera, ¿sabes? Y bueno, yo estaba running, ya podía jugar una competencia.
pasé un hospital por arriba y yo no sabía que había un hospital ahí. Me dijeron después, en 2 pasos, 2 containers, 2 pasos, 2 containers que había puesto. Y, y llegué hasta el pozo de combate mío. Pero todos los días teníamos situaciones de combate, nosotros todos los días, cada rato. O sea, una de las formas de combate es no dejar dormir al enemigo. Claro. O sea, presentarles un estrés, que no puedan dormir así. En el momento que tenga que combatir, se confunde. Entonces a lo mejor de los nervios que tiene se olvida de cargar el arma, o se olvida del arma y sale corriendo, o puede pasar cualquier cosa. Entonces no está tremendamente atento de ese momento. Y la guerra, como el ejemplo que nos diste, que saliste corriendo cuando bombardearon el aeropuerto, es eso, la guerra es estar entre la vida y la muerte todo el tiempo. Continuamente, sí, continuamente. Igual que muchos preguntan si tuviste miedo, y el miedo... Pasa por adrenalina, supongo yo, como que no lo sentís en el momento. No, miedo tuve los primeros 3 días, cuando fue el 1 de mayo, que fue el ataque de aviones y barcos que tuvimos, que fue grandísimo. Bueno, el que superó eso, ya está. El que no se murió de un infarto ahí, ya superó todo. Claro. Y después lo demás, vas aprendiendo y vas superando, que al último termina siendo como un trabajo normal. O sea, vienen aviones, de dónde vienen, cómo vienen, para qué lugar. Claro, la costumbre, como una rutina. Una rutina. O sea, los barcos empiezan a bombardear y empezamos a sentir el silbido de las bombas para dónde van a caer. Entonces, bueno, si caen más lejos de donde estamos nosotros, si caen más cerca, nos ponemos a tomar mate, qué sé yo. O sea, y esperar. Nosotros estábamos en un lugar que estábamos esperando en el desembarco de los Urca. Porque de otra forma no podían llegar a donde estamos. O los usos tácticos, que teníamos un lugar donde teníamos agua profunda y estábamos esperando, también estábamos alerta a eso. Bien. Bueno, esas fueron las preguntas que nosotros teníamos previamente armadas, igual fuimos viendo, si querés contarnos algo más, obviamente. Una pregunta aparte que nosotros tenemos es, ¿qué sentimiento te viene a vos cuando ves la bandera? O algún símbolo patrio. Es un poco de orgullo. Claro. Inmenso. Ahí está. Sí, nosotros pusimos la bandera, pero mirá, se nos salió la bandera. Hoy la puse ahí, pero la tengo colgada en el frente de mi casa. Y sí. Sí. La bandera, el himno y todos los signos patrios. A nosotros nos enorgullece muchísimo. Sí, nosotros también como población que o sea, nosotros estudiamos sobre eso. De hecho, bueno, nos adentramos en este tema nosotros para nuestro proyecto porque nosotros estábamos dando más o menos toda la historia argentina, lo de las guerras y eso, y nos llamó bastante la atención, además por ser nuestro propio continente, por ser Argentina. O sea, nada. Y nosotros peleamos contra el mundo, chicos. Nosotros peleamos contra todo el mundo, contra la OTAN y países limítrofes que les ayudaron, como por ejemplo Chile, Uruguay y Brasil. Y el único apoyo que nosotros tuvimos fue de Perú, que mandó una escuadrilla de aviones para la República Argentina. El único apoyo que tuvimos. Después de lo demás, todos se rascan para adentro, ¿viste? Y nosotros le damos entrada a todos. Sí, viste que todos vienen a estudiar acá a la República Argentina, todos se vienen a atender acá a la República Argentina. Sí, o sea, nosotros le damos abastecimientos a todos, pero después cuando se necesita la ayuda, bueno. Abierto para todos, pero para nosotros todos se rascan para de entrada. Nosotros no estábamos preparados para estar en la sociedad en una semana. Claro. Yo en una semana de la guerra pasé a mi casa. No estaba preparado para eso. Y solo tenían 2 años más que nosotros. Poca preparación. Claro. O sea, hay algunos que nosotros ya estamos cumpliendo 17 y es como inexplicable que vos decís, de acá hace 40 años lo que ahora serían mis compañeros, suponte tendrían que ir a la guerra, ¿viste? Yo me quedo así. Claro, exactamente. Y más, una persona que viene de la guerra no se le puede pedir más nada porque ya dio todo por la Claro, persona. y sí. Ya dio todo. Sí, lo que les debemos somos nosotros. No, la sociedad siempre estuvo con nosotros. Lo que nos deben son los políticos. Sí, nunca se sentaron a pensar qué podríamos haber necesitado nosotros, ¿viste? Ahora ya está, los que se suicidaron. El otro día se suicidó, por ejemplo, un veterano ahí de Buenos Aires porque no había conseguido los medicamentos por una enfermedad que tenía. Claro. Sí, a nosotros eso nos lo había contado el excombatiente con el que estuvimos ayer, que hay hombres que en esta fecha, por así decirlo, se estuvieron suicidando diciendo que ya ha pasado un tiempo, porque no recibieron ayuda en el momento cuando la necesitaban más, por así decirlo. Exacto, sí, es así. Sí. Nada más que algunos, por ejemplo, yo que fui privilegiado, conseguí un trabajo, mi cerebro estaba en otra cosa, pero siempre tenía 2 cerebros.
Uno para el trabajo y el otro que estaba metido ahí adentro con el tema de Malvinas. Claro. Continuamente. Y cuando dominaba los trabajos, afloraba el otro, Malvinas. Claro. Siempre estaba. ¿Y te encontraste en una situación en la que como te trataron de loco, no te dieron trabajo por loco, o te dijeron que eres un fracasado por haber perdido la guerra? No me lo dijeron directamente, pero nos hicieron sentir. Claro. No fue directamente. Una vez un político de acá de mi pueblo me dijo de que yo no iba a conseguir trabajo porque yo ya estaba jubilado. Este hombre era mayor de edad y yo no le quise contestar porque él también estaba jubilado. ¿Viste cuando habla el tipo y vos? Y estaba en un puesto político. Claro. Entonces yo digo, pero bueno, es a la altura de quien te habla. Sí, totalmente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste de hacer la videollamada con nosotros. Nosotros tenemos un Instagram que vamos a estar subiendo seguramente lo de la entrevista. Así que nada, por si querés llegar a verlo, obviamente vas a estar. Y muchísimas gracias. Bueno, Gracias por gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Por acordarse de Malvinas, porque tengan un trabajo sobre Malvinas. Y va a ser el puntapié inicial para que la República Argentina empiece a remontar vuelo de una vez por todas. Claro. Y que todas las instituciones de la República Argentina formadas por nuestros próceres estén en lo alto, como por ejemplo la educación pública. Y tengo una pregunta para hacerte, ya te dejo tranquilo. ¿Considerás que los argentinos mataron más ingleses que ingleses a nosotros? O sea, que nosotros matamos más soldados ingleses que... Sí, tuvieron muchas más bajas que nosotros, nada más que yo no lo dije. Claro, nosotros nos habían contado como que los ingleses tenían prohibido hablar sobre la guerra de las Malvinas, porque en realidad un mismo inglés había dicho que si ellos estaban un tiempo más ahí, en realidad los que ganamos la guerra éramos nosotros. De hecho, que hay un montón de... Ellos a la guerra la dan por perdida. Ellos la dan por perdida. Ellos más o menos tienen una cifra de 3.500 muertos, nosotros de 600. Y se me fue algo que les iba a decir con respecto a esas cosas, se me fue. No pasa nada, no hay problema. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Chao, chicos. Adiós. Y saludo a todo Ramallo. Le vamos a decir. Fíjate, ahora me acordé. Fíjate que nosotros no fuimos a una guerra. Nosotros fuimos a recuperar las Islas Malvinas por la fuerza. Claro. Que para eso tuvo preparado el Regimiento de Infantería 25. Nosotros teníamos que tomar el gobernador y poner un gobernador argentino y que estén en todos los papelitos que nosotros nos trajimos para la República Argentina, de que la Argentina había reclamado el territorio de las Islas Malvinas por la fuerza. Era el único pedido ante las Naciones Unidas que hacía falta. Porque después todos los reclamos por vías judiciales estaban hechos. Pero faltaba ese reclamo que se tenía que hacer a los 150 años. Si nosotros no hubiésemos hecho ese reclamo, la tierra pasaba directamente a manos de Inglaterra. Claro. No, sí, pero obviamente que tuvieron que aplicar la fuerza por una vía mayor, no fue por voluntad propia que decir, sí, vamos a ir a la guerra y lo vamos a matar a todos. O sea, no. Fue por recuperar lo que, o sea, prácticamente es nuestro, o sea, es legítimamente es nuestro. De hecho, yo tuve que tener un debate, teníamos como distintas posiciones, como la posición de Gran Bretaña, la posición de los ingleses y la posición de Argentina y las Islas Malvinas, de los combatientes. A mí me tocó en el grupo de Argentina y había leído un par de cosas que legítimamente habían tratado que las Islas Malvinas pasaban a ser de nosotros por España. O sea, fue heredada. Después también, por el territorio, de que estamos a 360 y no sé cuántos metros, algo así. Y por un montón de cosas más, por la cultura, porque ya había gente habitando ahí. 600 kilómetros. Ay, el doble. De Ushuaia a 600 kilómetros. Sí, pero claro, pasó por historia, sí, cuando heredamos de España todo que se formó en la República Argentina. Y bueno. Sí, y el primer gobernador fue Bernet. Se lo sabía. El primer gobernador de la República Argentina, nombrado por Argentina, fue Bernet, que fue un gaucho. Mira, eso no sabíamos eso. Y hubo otro gaucho, Rivero también, que fue gobernador de Malvinas, que luchó en Malvinas también, que sacaron a franceses, que después lograron irse, y hubo otro país también que estuvo, y después se quedaron los ingleses. Pero también hubo una revuelta con el gaucho Rivero ahí en Malvinas, en esa época. Sí, ya me imagino. Sí. Gracias por el tiempo, gracias por la entrevista. La verdad que estamos muchísimo
Agradecidos, obviamente, contestaste todas las preguntas. Bueno, nosotros después vamos a sacar como ¿cómo sería? O sea, un resumen de esto. Y nada, eso. Gracias. Muchas gracias por la colaboración. Un beso para todos, saludo para Ramallo. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Chao.